Buenos días. Hoy estamos aquí este ciclo de conferencias en la mesa o con el tema sobre planeamiento del territorio. Estamos con la conferencia del profesor del magíster Gilmar Alfonso Urueta, titulada Gestión del territorio desde el turismo de senderos. El profesor Urueta es arquitecto de la Universidad del Atlántico. Tiene estudios de posgrado en área de turismo en la Universidad Católica de Bélgica, y de alguna manera su experiencia profesional y empresarial ha estado ligada al turismo gracias a sus estudios realizados sobre turismo rural, turismo de sendero y turismos alternativos en este territorio. A continuación los dejo con el profesor Urueta. Muy buenos días, gracias profesor Julián, gracias por su introducción, gracias a la Universidad de la Costa, el Departamento de Arquitectura por este espacio que ha generado en el día de hoy. Vamos a compartir la presentación para empezar con esta charla. Sí, aquí está. Y ahí estamos, ya conectados perfectamente, se escucha bien todo. Pues bueno, en este contexto del ciclo de conferencias del Departamento de Arquitectura y Diseño, pues y en el subtema del territorio y su planeamiento, pues quise compartir con ustedes este tema de la gestión del territorio desde el turismo de senderos. Pues básicamente lo que voy a tratar de hacer es contarle un poco sobre eh, esta experiencia que yo he tenido no solamente como docente, sino también como experto en turismo, como arquitecto, como andariego también, como caminante que he estado en el territorio, y mezclando un poco todas estas experiencias, pues me atrevo a proponer este tema, que ha sido eso, una compilación y una consolidación de muchos de los ejercicios que suele hacer uno por allí en campo. Eh, pues precisamente y a propósito de eso, pues hay una cosa que siempre me gusta resaltar, y es efectivamente lo que llamamos nuestra mochila de viaje, ¿no? Cada uno viene con su propia mochila de viaje, y, y en ese sentido, pues muchas cosas relacionadas con el tema que te compete hablar. Pues bueno, hay algunas cosas que definitivamente se han ido haciendo, otras que no se hacen, otras que están por hacer. Como lo pueden ver ahí en esa diapositiva, pues hay unas experiencias que me han brindado el contexto para hablarles sobre el tema del turismo de senderos. Algunas de ellas hacen parte de una experiencia previa que traigo, algunas de ellas pues son ejercicios que ya se han realizado, y otras seguramente son otros ejercicios que están por definir. Todas en ese contexto del manejo del territorio, del conocimiento del territorio, del mismo reconocimiento de todas esas esferas territoriales en las que hemos andado como profesor, como caminante, como guía de turismo, que también está en mi perfil. Entonces, eso me lleva a presentarles este tema de hoy. Esa mochila de viaje, pues, implica también algunos de los escenarios en los que yo he estado. Pues lo digo con mucho orgullo como docente en la Facultad de Arquitectura, como docente en el programa de turismo de las universidades donde he trabajado. Pues eso me ha llevado a consolidar algunos equipos de trabajo, en el sentido de tener unos semilleros que en torno a estos temas pues vamos afilando algunos intereses y algunas necesidades de ese mismo territorio. En estos momentos, pues tengo una iniciativa empresarial que es una operadora de turismo que se llama Explora Atlántico SAS. Efectivamente, uno de sus marcas, ¿no?, es el reconocimiento del territorio, efectivamente, porque eso es lo que tratamos de hacer, volcarnos a esa gestión del territorio y al reconocimiento de esos recursos naturales y culturales que poseen estos espacios, para darle cierto valor patrimonial, para darle cierta puesta en valor, y de esa manera pues concretar algunas otras iniciativas. Pues en la consecuencia pues de todo este trabajo, pues termino aquí en la Universidad de la Costa. En estos momentos hago parte del Departamento de Arquitectura y Diseño del grupo de profesores, y tengo a cargo pues algunas asignaturas que están directamente relacionadas con el tema del cual les voy a hablar. Si bien es cierto que en la Universidad de la Costa no hay un programa de turismo como tal, pues es un tema que también permea mucho en todos
los aspectos que corresponden al estudio y el análisis del territorio. Uno de esos escenarios definitivamente es una clase que está dentro del currículum de la universidad, del programa de arquitectura, del pregrado de arquitectura, una electiva de profundización que se denomina gestión territorial. Pues se me encarga, en estos 2 años que llevo de trabajo aquí en la universidad, se me encarga esta asignatura. Es una electiva de profundización, como lo he mencionado, y fundamentalmente pues se me encarga como de hacer un replanteamiento de esa asignatura, que ya es una asignatura de los últimos semestres, pues los estudiantes son de octavo, noveno, décimo semestre, y con ese énfasis del manejo del territorio, pues empezamos a plantear algunas cosas muy puntuales. En cuanto a esa pregunta que nos formulamos desde el mismo plan de estudio, pues nos hablamos de efectivamente de comprender y conocer los recursos de ese territorio, pues, recursos naturales, recursos culturales, los mismos paisajes, las comunidades y ver cómo de cierta manera imprimimos un valor, una puesta en valor de estos elementos. Vemos una relevancia y pertinencia, por supuesto, en los escenarios de prácticas que queremos de cierta forma abordar, y en este caso y para estos ejercicios puntuales cuando nos volcamos hacia los municipios del departamento del Atlántico, en donde sabemos que hay ciertas necesidades en cuanto no solamente a temas de turismo, sino también a temas de infraestructura de ese turismo que de una manera ha venido desarrollándose. Por supuesto, esto redunda en esa gestión territorial, en ese relacionamiento con los diferentes actores que podamos encontrar allí en este ejercicio. También, pues, vamos de cierta manera haciendo una proyección de todas esas soluciones, posibles soluciones, si fuera el caso de dar a esas necesidades y a todas estas problemáticas que se vienen presentando en estos territorios. Entonces, la electiva de profundización, gestión territorial, aparece como ese primer escenario. Esa electiva se configura, ¿no?, bajo 3 unidades de trabajo, pues una que marca los conceptos y políticas asociadas a la identidad territorial. Entonces pues hablaremos del territorio en términos generales, de la misma gestión territorial desde diferentes ópticas, un modelo de gestión territorial que planteamos y que empezamos a desarrollar precisamente ya en un ejercicio de territorio, haciendo un diagnóstico del territorio, bajo los elementos que ese territorio nos empieza a mostrar, y también un ejercicio de marketing territorial que a partir de un marco conceptual del mismo, pues empezamos también a hacer como a tener una visión perspectiva de ese territorio a partir de todos esos elementos. Una tercera unidad estaba planteada como parte como un laboratorio, y lo hemos denominado así, laboratorio en gestión territorial, porque es allí donde ya hacemos el ejercicio práctico como arquitectos, como estudiantes de arquitectura, y con todos esos insumos que nos ofrecen el territorio, los diferentes municipios, corregimientos del Departamento del Atlántico, en este caso, porque es donde estamos trabajando, llevamos a la práctica y a la realización de un modelo de gestión territorial, que es un punto de partida para empezar a hacer una priorización de proyectos y establecer también unos proyectos priorizados que vayan dejando como unos productos tangibles de ese ejercicio que vamos avanzando durante el semestre, porque el desarrollo de estas clases como principal escenario. Entonces, pues bueno, yo lo que he querido en esta ocasión es como empezar a mostrarles a ustedes toda esta dinámica a partir del ejercicio más particular, de lo más particular que es el territorio puntualmente, para luego sí extenderme a otros ejemplos más de forma general, porque a veces uno hace estas presentaciones y entonces se tarda mucho tiempo en la contextualización, y cuando quiere venir y llegar al grano, pues ya no hay más tiempo. Entonces, pues yo voy a hacer todo lo contrario. Entonces nos volcamos al municipio de Piojó. El municipio de Piojó, pues aprovechando, digamos, una condición muy particular, es el momento, creo yo, y todavía me pregunto por qué termino en el municipio de Piojó y con este interés en el municipio de Piojó, pero me doy cuenta que hay diferentes factores. Pues bueno, como caminante y como escenario natural, es un municipio que ofrece muchas alternativas en cuanto a esta dinámica de la caminería, pero también desde el punto de vista territorial
porque es un municipio sobre el cual están puestas las miradas de las actuales administraciones, tanto municipales como departamentales, por supuesto por el potencial de esos elementos que tiene el territorio. Y también pues termino allí porque algún amigo me invitó, porque he hecho amigos cercanos del municipio y porque casi como si estuviera como en el ejercicio de tener una ciudadanía del municipio de Piojó, por así decirlo. Entonces, de manera jocosa lo digo porque es un territorio que me ha ofrecido y que nos ha ofrecido en el ejercicio de esta dinámica de estudio bastantes elementos para trabajar. Entonces, el municipio de Piojó aparece allí, aparece pues el primer insumo que es el plan de desarrollo que estudiamos, que analizamos y nos dimos cuenta que hay mucho potencial para el ejercicio de la gestión territorial. El municipio de Piojó hace parte del Departamento del Atlántico, uno de los 23 municipios del Departamento del Atlántico, ubicado allí digamos, en el corredor costero, que mucha gente cree que no tiene costas, pero sí tiene playas. De hecho, el municipio de Piojó son las playas de Punta Astilleros, y además es un municipio que tiene la condición de tener la altura máxima del Departamento del Atlántico, pues son 524 metros sobre el nivel del mar. No son las cumbres nevadas, no son las cumbres borrascosas, pero sí, por supuesto, es la máxima altura del Departamento del Atlántico que se ubica en este municipio. Entonces eso le va dando unas características de topografía, unas características de agua permanente en el municipio, unas características de algunos biomas y de algunos ecosistemas particulares, algunas características muy puntuales en cuanto a la conformación de las comunidades ancestrales que están allí. Entonces lo hace mucho más interesante el análisis de este espacio. Bien, pues bueno, en el marco de esa clase empezamos como a trabajar desde el año 2021, el primer semestre del año 2021, con los estudiantes de esta clase y empezamos a hacer un análisis de ese territorio, del municipio de Piojó. En esa primera parte nos volcamos a ir a conocer algunos de esos eh, atractivos, ¿no? Entre comillas, del municipio y esos recursos, pero en una inmediatez, digamos, del casco urbano. O sea, fuimos muy tímidos en empezar este ejercicio de gestión territorial y lo abordamos desde la misma municipalidad, pero desde el casco urbano y algunas aproximaciones territoriales. Es decir, algunos lugares muy puntuales que tenían ciertas características de atractividad, pero que estaban allí cerca del municipio. Entonces es como podemos ver que tenemos en este primer ejercicio el Cerro de la Vieja, tenemos los Charcones como área natural, como una de las áreas naturales establecidas en el Departamento del Atlántico, declarada efectivamente por la autoridad ambiental. Entonces, a partir de esos recursos empezamos a trabajar. Esos son los externos. Y todo lo que marca el elemento casco urbano central también nos ofrece unos recursos que empezamos también a trabajar de cierta manera para esta gestión territorial. Entonces empezamos una gestión territorial desde lo incipiente, desde digamos la escala más inmediata del casco urbano, y a partir de ella pues empezamos a desarrollar algunas propuestas pues, de manera también un poco tímida en cuanto al turismo de senderos, es decir, todo espacio es caminable y en este caso, pues en el caso del casco urbano, todos estos puntos que ustedes ven marcados aquí con colorcitos implicaban algunos elementos de atractividad de ese recurso cultural o natural que nos ofrecía el casco urbano y que por medio de unas rutas o de unos itinerarios yo podía empezar a unir y a enlazar para generar esa gestión del territorio. En ese mismo sentido, se realizó esta primera propuesta de modelo territorial y un segundo ejercicio, bueno, esto es uno de los tantos ejercicios que se hicieron, por supuesto traje, digamos, lo que fuera más preciso sobre el tema que estamos hablando. Generamos una propuesta de un sendero botánico, precisamente en uno de los recorridos naturales que vienen del Cerro de la Vieja, bajando hacia el casco urbano, y se establece este ejercicio también de gestión territorial a partir de ciertos elementos y de esas atractividades que nos presentaban esos elementos. Estamos hablando por ejemplo, la topografía, estamos hablando de los cuerpos de agua, de nacederos de aguas naturales, estamos hablando de la vegetación, estamos hablando de la bifauna, estamos hablando de todos esos elementos que el territorio tiene allí como insumos para empezar a trabajarlos. Entonces hicimos ese primer ejercicio. Luego hicimos un segundo ejercicio de modelo de gestión territorial, ya un poco más a nivel del municipio. O sea, el primero que vieron correspondía
a la gestión territorial, pero del casco urbano y una inmediatez. Ahora nos volcamos más al municipio como tal y al municipio con inclusive sus corregimientos y algunas áreas de interés. Entonces vemos en la diapositiva el casco urbano del municipio de Piojó aquí y algunos puntos de interés como ya habíamos hablado, Cerro de la Vieja, por ejemplo, que está aquí, otro espacio por acá que está Calvaduría, que se llama, y los otros corregimientos que hacen parte del municipio de Piojó en su totalidad, que son Aguas Vivas, por ejemplo, que está por aquí Ibácharo, y que está por aquí el Cerrito, también el Cerrito más hacia acá, el Cerrito, y elementos pues, que también son de nuestro interés para el estudio de este diagnóstico y de este ejercicio de ordenamiento territorial. Entonces están Punta Astilleros como una de esas playas del municipio y la ciénaga de Totumo, que también hace parte como del área de, del municipio, ¿no? Entonces esos elementos son los que empezamos a trabajar, pues por supuesto en el ejercicio de la gestión territorial lo que hacemos es estudiar esos recursos naturales y culturales, lo que hacemos es inventariarlos, darles un valor a cada uno de ellos para, por supuesto, generar luego este modelo territorial que está aquí. Eso también nos llevó a hacer unas propuestas mucho más específicas en ese contexto y según las necesidades que inclusive las mismas comunidades nos iban planteando. Entonces, en este caso, para este segundo grupo de estudio y de trabajo, pues trabajamos algunos temas de infraestructura, algunos temas como el ecoturismo activo, un concepto que en este caso el estudiante quiso centrar su atención en él, y algunas propuestas de infraestructura que sabemos que de cierta manera iban a fortalecer ese modelo de gestión territorial. Entonces, eso es lo que vamos como haciendo. Vamos avanzando sobre este par de ejercicios. Esto ya fue un segundo semestre en el que seguimos dando la clase. En un tercer ejercicio, y ya la cosa se va poniendo mucho más interesante porque, como les decía, de manera tímida fuimos abordando el territorio así como que, bueno, muchas veces es primera vez que vamos a este lugar, entonces, ¿cómo conocemos un lugar así? Y poco a poco con estos ejercicios inclusive de campo, de las salidas que hacíamos al municipio con los estudiantes, fuimos centrándonos un poco más en el tema, en este caso del turismo de sendero. Entonces, con este tercer grupo y este tercer ejercicio académico, nos quisimos centrar más en ciertos caminos, ciertas sendas, ciertas trochas, como les llamamos también, ciertos caminos reales, a los cuales quisimos ir imprimiéndole ese valor desde todo punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista de la comunidad, como lo veían las comunidades, pero también desde el punto de vista turístico como una alternativa económica para inclusive los mismos campesinos que estaban allí. Y fuimos abordando el ejercicio de esa manera, ¿no? Establecimos unas rutas en el municipio de Piojón, unas rutas naturales, a partir de esos caminos que existen, que son los que normalmente los campesinos transitan para ir de una finca, de una roza a otra, y que los conduce inclusive desde un corregimiento a otro. Entonces, hay un camino ya establecido, un insumo importante, y nosotros lo que queríamos era empezar como a darles esa gestión del camino, esa puesta en valor, para establecer sobre ellos algunas de las necesidades que sabemos que tenemos, que son como por ejemplo señalización, infraestructura de soporte para los caminantes o para los campesinos, algunas infraestructuras de apoyo como centros de visitantes, como centros de interpretación, por ejemplo. Entonces, todo eso es lo que llevamos como al ejercicio de la gestión territorial. Entonces, ahí hay un par de láminas que fueron producto de este ejercicio en esta tercera etapa y que luego inclusive miren hasta dónde fue desbordándose, ¿no? El ejercicio. Aquí tenemos un ejercicio de un recorrido previo de uno de estos, vamos a verlo allí en el video, con esta aplicación usamos a veces para caminar o para manejar bici y que hace el registro del camino y todos sus elementos. Entonces, es un primer ejercicio que se hace en donde, pues, por medio de las aplicaciones que tienen GPS, que uno puede marcar los tracks, que pueden marcar los waypoints o todas las marcas del territorio, ir diagnosticando e ir inventariando lo que hay en ese territorio, para luego, pues, a partir de la metodología, inclusive la metodología de Design Thinking, que también lo utilizamos para estas clases, porque están en el contexto de las clases de retos, eh, las abordamos para tener esos insumos desde la comunidad y empezar a ver que podíamos
hacer como ejercicio prospectivo. Entonces, en este caso, surgió este ejercicio en el corregimiento de Aguas Vivas, muy interesante a propósito porque los estudiantes estudiaron el territorio de la manera más profunda que pudieron hasta el punto de establecer esto que denominaron ellos mismos el Sendero del Agua Viva, ecoturismo y aventura. Entonces, este ejercicio ya empieza a consolidarse como un producto final de esa gestión territorial y empieza a su vez a darle forma a un producto subsecuente que sería el turismo mismo de senderos. Miren ustedes uno de los productos finales de estos estudiantes en ese caso, a partir de todo este análisis, todo este diagnóstico que hicieron, empiezan como a formular ese recorrido y hacer la gestión territorial a partir de una caminata, a partir de un recorrido, a partir de un itinerario que fácilmente pudiéramos llamar un itinerario patrimonial, un itinerario medioambiental. Y además, en la tercera lámina pueden ver unas imágenes con las infraestructuras de apoyo que ellos inclusive deciden también para soportar este ejercicio de gestión territorial. Entonces, miren ustedes cómo eso se va configurando. Este ejercicio que les acabo de mostrar, pues fue tan bueno que además inclusive la parte del turismo de senderos solamente implicó una parte de él y se desbordó en un trabajo de grado denominado Manual de Recomendaciones para la Planificación Territorial de Aguas Vivas. Entonces, la comunidad que tuvo participación activa junto con algunos otros actores que están allí en el territorio también, configuraron junto con los estudiantes, pero los estudiantes no fueron sino también uno de los múltiples actores, configuraron toda una gestión del territorio a partir, en este caso también, de la parte del ejercicio del turismo de sendero o del senderismo, ¿no? También. Entonces, este ejercicio de este trabajo de grado, pues tenía estas partes también basado en todo lo que es la metodología de Design Thinking, las fases de una guía, las fases de definición, había un punto de pensar como campesino también para obtener de parte del territorio los elementos de verdad reales para ir haciendo una perspectiva y una proyección real de esas necesidades. La fase de prototipado, por supuesto, y la fase de testeo. En ese tercer elemento de pensarlo como campesino es donde entra este componente de la resignificación de los senderos ancestrales. Eso es crucial y es una necesidad que tenemos inclusive en el Departamento del Atlántico y creo que desde aquí, desde la academia y nosotros desde la universidad con clases como esta estamos con el compromiso de seguir haciendo un trabajo interesante como este. Este es un primer producto, yo estoy muy orgulloso de haber hecho parte de este ejercicio porque en realidad es como la concreción de algunos otros esfuerzos que habíamos establecido pero que no se habían dado como de manera tan visible como esto y de manera por supuesto más académica y validada en el territorio, que es por supuesto lo más importante. Entonces tenemos un marco muy general planteado por el senderismo, pero también por la caminería. Esto, caminería y senderismo a veces se confunde, a veces la gente dice que es lo mismo, tiene su marco conceptual, por supuesto, que da para alguna otra conferencia mucho más específica y particular, pero también allí en este ejercicio empezamos a visualizar todo el tema de patrimonio natural, de valorización turística, de ordenamiento del territorio, la misma valoración del paisaje, la puesta en valor de todos estos elementos, la misma guianza que también hace parte fundamental como reconocimiento de ese territorio, la interpretación ambiental que inclusive dentro del contexto de la guianza a veces no es ni tenida en cuenta, pero que fue un elemento fundamental en esta práctica. Pues bueno, quise como hablar un poquito aquí como el tema de los museos así abiertos, porque al final de cuentas dentro de esa gestión del territorio los vemos todos esos territorios como museos a cielo abierto, con todos esos elementos que hay de recursos naturales y culturales que nos ofrecen, y todo esto constituyendo como un paisaje en sí, ¿no? Pues la caminería, me refiero más a la caminería porque a veces el tema del senderismo implica un poco más de infraestructura, de apoyo a ese ejercicio que es trasladarse de un lugar a otro caminando. Entonces, pues yo no me comprometo mucho, sino que digo siempre caminería, el senderismo implica más una infraestructura de apoyo que es precisamente para los que estamos trabajando porque no la tenemos. Entonces, pues siempre me voy a concentrar un poco más con el concepto de caminería. Y el patrimonio, que en este caso no estamos hablando sino del patrimonio natural también que poseen nuestros territorios, y es el que nosotros queremos poner en valor.
Hay un modelo de ese museo a cielo abierto, porque allí está explicado así de manera muy genérica y que efectivamente lo que nos conduce es como a trabajar muy bien el tema de los recursos naturales y culturales. Para ir mucho más rápido sobre eso, pues ya les hablé específicamente sobre el caso de Pío y todo el ejercicio que hicimos de gestión del territorio a partir de ese turismo de senderos. Hemos hecho otros ejercicios en otros escenarios también de la misma manera, estudiando los territorios para ver de qué manera podemos darles algunas alternativas a esos territorios y a las comunidades que en él existen. En este caso, el de Piedra Pintada, un lugar que remarca la arqueología de la ancestralidad Mocaná, en el departamento del Atlántico, y que también hicimos un ejercicio parecido de ordenamiento del territorio, de gestión territorial de esta forma, en donde íbamos proponiendo a partir de las etapas que les dije que hemos cumplido, alguna infraestructura de apoyo para precisamente uno de los elementos de gestión del territorio es eso, pero para facilitar y validar ciertas visitas y ciertas llegadas y accesibilidad a estos territorios. Entonces, ¿qué pasa en el departamento del Atlántico? Nos preguntamos en general. Eh, pues bueno, hemos venido haciendo un ejercicio pero súper arduo de diagnóstico de los senderos, de los caminos, y en esas áreas potenciales que el Departamento del Atlántico nos ofrece, hemos querido seguir trabajando. El ejemplo que les mostré fue de Piojó, que está aquí, que está aquí, que está aquí, pero defini que definitivamente aquí está el municipio de Piojó, pero que tenemos toda una serie de rutas trazadas, diagnosticadas, inventariadas, pidiendo, mejor dicho, ejercicio ya práctico, porque pues en todo ese trasegar que les digo del desarrollo del ejercicio profesional como caminante también, somos y hemos sido uno de los pocos grupos que ha hecho este registro de manera sistemática, de manera juiciosa. Entonces, pues bueno, tenemos este insumo que es el que hay que empezar a trabajar. En ese sentido, lo que tenemos es una serie de, eh, una serie de elementos, una serie de elementos que ya podemos empezar a resaltar y que son parte de ese ejercicio de la gestión territorial a partir de ese turismo de senderos que ya empezamos a ofrecer también, inclusive a ofrecer dentro de paquetes turísticos en esta dinámica turística que se está dando, no solamente en la ciudad de Barranquilla, sino también en el departamento del Atlántico. Entonces ahí tenemos un ejemplo de sendero de Boca de Ceniza, por ejemplo, punto importante del departamento. Este otro ejemplo que tenemos del sendero Tubará, Corrales de San Luis Bajo de La Habana, y en donde, por supuesto, allí tenemos elementos que mostrar de ese territorio. Otro ejemplo es el del Sendero La Peña, justo en la orilla del embalse del Guájaro, en el corregimiento de La Peña, Sabana Larga, y también en esta porción de territorio, pues hemos empezado a hacer este ejercicio de gestión territorial, al punto en que se ha convertido ya en un producto, al punto en que empezamos a trabajar en otras clases también como para apoyar el tema de infraestructura y todo este ejercicio de análisis de paisaje y análisis rurales que también hacemos. Entonces allí hay mucho material. Hay otros ejemplos en el departamento del Atlántico que simplemente quise como mostrarles y que también hacen parte de ese acervo sistemático que hemos tenido en el ejercicio de la recopilación. Bueno, esto no se podría lograr o no se ha podido llegar a este punto sin que pudiera pues, comentarles también del movimiento caminero en Colombia. Hay toda una serie de grupos de caminantes, en este caso allí están plasmados en la diapositiva algunos de los grupos de caminantes del Departamento del Atlántico, que básicamente son los que representan a la región Caribe, porque son los que tenemos y algunos otros que han empezado a surgir por acá. Del lado derecho empezamos a ver otros grupos. Yo hago parte del grupo de caminantes Explora Atlántico y allí también hemos tenido cierta participación en un escenario importante que garantiza también la gestión del territorio desde este mismo turismo de senderos y son los encuentros nacionales de caminantes. Ya van en la versión número 22, mal no estoy, por aquí están algunos de esos encuentros que se han realizado y que una condición particular de él es que se hagan precisamente en territorios no capitales y en municipios de los departamentos de toda Colombia, en donde se pueda dar esta dinámica económica y una dinámica diferente en el momento del evento y también que quede como valor agregado al territorio después de toda esta visita. Ya los encuentros nacionales de caminantes se están volcando más de 1000 caminantes y visitantes de todo el país y es un escenario propicio para esa gente.
Entonces, estos son los últimos encuentros que se realizaron, pues bueno, el 2020 probablemente estuvo parado por el tema de pandemia, pero se retomó luego Socorro, Santander y la comuna, sí, en Santander, en Socorro, y la provincia comunera. Este año fue en Abejorral, Antioquia, y el otro año va a ser en Finlandia, Quindío. Entonces, también está todo esto por hacer. Bueno, acercándome, me estoy extendiendo más bien de territorio. En el caso de la región Caribe, también tenemos algunos ejemplos que quise mostrarles. El caso de este camino de la medicina ancestral que se da en Camarones, en La Guajira, en este territorio en donde las comunidades, inclusive las comunidades ancestrales, son las que participan de forma directa en esa gestión del territorio. En este caso, ahí vemos en la segunda fotografía un mayor de la comunidad guayú hablando sobre las plantas y la medicina ancestral. En otros lugares, como en el caso este de San Jacinto Bolívar y en el santuario el santuario Los Colorados, el componente más ambiental, inclusive esto es un área natural, es un santuario dentro de las categorías de parques nacionales naturales, y en él también se ha hecho un ejercicio de senderismo, de caminería, en donde toda esta gestión del territorio se hace a partir efectivamente de los valores naturales que tiene el territorio. Otro más es por aquí Minca, Arimaca, Minca, esto es un poco más del corte turístico, digámoslo así, que son territorios que a raíz de todo este potencial son visitados por todas las personas que llegan allá a ese lugar. Otros ejemplos, pues más sin especificaciones, están en el resto de los departamentos de la región Caribe, en el caso de los pozos de Colozón, en el caso de Namusima, que de dar la vuelta a Islas a San Andrés, de la bahía de Zipatá en Córdoba, y eso pues nos lleva un poco más a extendernos en el territorio, sabiendo que tenemos una amplia gama de ecosistemas muy valorados que hacen parte de precisamente el sistema de parques nacionales naturales de Colombia y que son escenarios propicios para esa gestión territorial a partir del senderismo y la caminería. Pues tenemos algunos otros ejemplos más a nivel internacional. Por supuesto, uno de los más conocidos es el Camino de Santiago de Compostela, y que, pues bueno, todos los que hacemos caminería soñamos con cumplirlo en algún momento, y que también son grandes ejemplos de valoración del territorio, de gestión territorial a partir de este mismo turismo de senderos, y que garantizan, de hecho, el reconocimiento de esos territorios con todos sus recursos naturales y culturales. ¿Quién no sueña, por ejemplo, con hacer alguno de estos tramos de senderismo y pues conocer las abadías, las iglesias, los ecosistemas, la comida, los alojamientos a personas de todas partes del mundo y hacer un intercambio de verdad bastante interesante? Uno de los ejemplos claros que tenemos ya acá en nuestro continente, pues es el Capañán, también que está establecido en los Andes, no solamente en toda la zona del Perú, sino también Ecuador, también inclusive hacia más al sur del continente, y en donde pues también la práctica del turismo de sendero se da de manera amplia. Lo mismo ocurre en el caso de los Estados Unidos con el National Trail System, que también es una amplia y vasta red de caminos que inclusive nos llevan a, pues, a soñar con, ¿no? Con atravesar todo el país caminando, a caballo, en bicicleta, bueno, como son otras de las modalidades alternativas que también se están dando en todo este tema del turismo de senderos. Bien, yo creo que con esto vamos dando fin a esta muestra. Yo creo que es un ejercicio más de provocación, definitivamente, que nos lleva a volcarnos al territorio, de salir a caminar, ¿por qué no? A manejar bici por ahí, en las trochas, y de empezar a relacionarnos muy bien con esas comunidades que de verdad tienen muchas necesidades, que hay unas problemáticas evidentes, y que definitivamente, pues desde nuestro ejercicio como arquitectos, desde nuestro ejercicio como urbanistas, desde nuestro ejercicio como ciudadanos del común, que no deberíamos ser del tal común, pues empezar a proponer alternativas para estos territorios en el ejercicio de la gestión territorial. Pues bueno, Julián, no siendo más, yo creo que voy cumpliendo como el tiempo. Si hay preguntas, pues no sé, podemos charlar un ratito mientras se nos termina todo el tiempo que tenemos. Muchas gracias a todos.
Muy interesante la exposición, profesor Gilman. Yo quisiera un poco que habláramos de ciertas relaciones que podemos establecer en términos de esa construcción que usted plantea o que a través de esta experiencia usted plantea sobre el territorio, que empieza a reconocer eh, a esos lugares otros valores, no los valores de la urbanidad a la que estamos acostumbrados, pero sí a valores un poco más relacionados con las tradiciones, relacionados con las prácticas culturales en ellos, los valores paisajísticos, naturales, que de alguna manera esta otra mirada también permite que se articule, pero también genere condiciones de un desarrollo distinto que preserve esos valores dentro de las comunidades. ¿Podrías hablarnos un poco más acerca de desde esa perspectiva? Sí, profe. Sí, profe, yo creo que es fundamental el ejercicio de acercarse a esos territorios. Indudablemente, en el caso pues, de la academia y del ejercicio que hacemos como docentes, pues llevar a los estudiantes a estas salidas de campo es fundamental. Ya lo veíamos en una diapositiva, lo de la mochila de viajes, que particularmente yo he hecho un ejercicio que se llama seminario residencial y me encanta andar con los estudiantes encima como viéndonos en un bus a conocer estos lugares, porque inclusive ya está la etiqueta de reconocer el territorio, porque en muchos de los casos pues nos centramos en sí, en el estudio de muchos referentes y demás, pero no vamos y reconocemos ese territorio, no tenemos el contacto con las comunidades, que las comunidades de base son fundamentales también porque ellos son los que están ahí, efectivamente, son los que desde sus ancestralidades, desde sus conocimientos, desde sus saberes primigenios, nos dan la pauta para ver qué vamos a hacer en ese territorio, si hay necesidad de hacer algo, si no, definitivamente el contemplar el paisaje, el reconocer esos valores de la naturaleza, esos valores de esas comunidades es fundamental, o sea, es clave, en alguna ocasión todo esto lo relacioné mucho con el tema de la gastronomía para una conferencia de un contexto de sabores y saberes, y me acuerdo que cómo a partir de toda esta experiencia del territorio, de reconocer el territorio, de caminar el territorio, de estar en los senderos en el territorio, uno puede empezar a identificar muchos de esos insumos, muchos de esos recursos, reconocer, no sé, una arepa de millo, reconocer un jugo de corozo, comer por allá una ensalada de papaya verde o tomar un sancocho de rungo de chivo o chaqueta azul en los lados de Galapa. O sea, todo eso efectivamente son los insumos que nos perdemos, todo eso son los elementos que nos perdemos por no estar en la dinámica de la gestión territorial y de ese reconocimiento del territorio. A mí me parece que eso es fundamental. Y eso solamente hablando de los elementos como de las comunidades y desde el punto de vista cultural, pero también con las aves, con las especies que podamos ver cuando estamos en un camino y todo lo que podemos reconocer. No en vano somos la potencia mundial en avifauna y tenemos las 1970 y pico de especies en el país y muchas de esas las tenemos nosotros, a un par de ellas son endémicas, entonces de todo eso nos estaríamos perdiendo si no estamos en esta dinámica del territorio. Bueno, y finalmente, pues tú estás hablando de la importancia de reconocer esos valores, de reconocer desde lo biológico, desde lo cultural, desde lo físico del territorio. Pero hablemos un poco ahora de otra situación que también es importante y que, va a ser, que es determinante un poco del aprovechamiento de estos recursos. ¿Cómo de alguna manera esta práctica es vista o es percibida o se relaciona con los entes administrativos, tanto locales como inclusive, me refiero a locales a administraciones de municipios, me refiero también locales a las mismas comunidades y al mismo, los entes departamentales y nacionales acerca del turismo y de la preservación ambiental? Profe, muy buena pregunta y excelente, pues ojalá me estén viendo algunos de ellos, he invitado a algunos de los administradores del territorio, efectivamente, y si no, pues va a quedar la grabación, así que efectivamente es un ejercicio que hemos venido haciendo de manera muy
lenta, creería yo. A veces las administraciones no tienen mucha confianza como en estos procesos, pero creo que nosotros también desde la academia, desde la investigación, desde los procesos de extensión, por ejemplo, de extensión social que también tenemos, es fundamental el ejercicio que hacemos porque es como estar abriéndole los ojos a ellos frente a lo que tienen. A veces hay una mirada muy miope allí del territorio y no se reconocen esos valores del territorio y por ende, pues por supuesto no voy a saber cómo administrarlos o cómo saber gestionar esos recursos. Entonces, el ejercicio que hemos venido haciendo, en el caso particular de Piojó, esto lo sabe la administración. De hecho, ya firmamos desde la Universidad de la Costa, desde el Departamento de Arquitectura y Diseño, hemos firmado un convenio con la Alcaldía de Piojó para todo esto que yo les mostré se vaya pasando a otro nivel, entra a un banco de proyectos y empieza a haber una gestión. Ha sido del interés, inclusive en este ejercicio de Piojó en particular, ha sido del interés de la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico también. Y yo creo que por ahí va siendo como la puerta de entrada. O sea, ya ahí está el gusanito, y ahí está la semillita como puesta, como para ver, ajá, espabilense, a ver qué vamos a hacer, miren todo este potencial que hacemos, miren cómo lo podemos hacer con infraestructura, miren cómo lo podemos hacer con señalización, miren cómo lo podemos hacer con una guía, una topoguía de un camino, del camino ancestral, del camino real, etcétera. Y entonces creo que por ahí va siendo la entrada. Ya esto nos llevan la delantera algunos departamentos en el país, en Colombia, por ejemplo, Santander ya tiene toda una normativa de protección de caminos ancestrales, de caminos reales, como le llaman más ellos. En el caso de Antioquia también hay todo un trabajo académico súper interesante. Creo que ellos son los grandes referentes que tenemos. En Cundinamarca un poco más también, pero más Santander y Antioquia, en donde se vuelven como esos referentes de todo este ejercicio que nosotros queremos hacer desde la academia y con las administraciones, por supuesto, para sacar adelante pues lo que es el tema, ¿no? O sea, ya ahí están todos los referentes, bueno, y a nivel internacional ya se dieron cuenta que hay mucho trabajo por hacer también, pero manejando la escala nacional, creo que allí hay muy buenos ejercicios, muy buenos ejemplos que seguir, y creo que las administraciones están todavía con la deuda, pero ya se están despertando un poco frente a estas iniciativas que hemos tenido desde la clase como la de gestión territorial, desde aquí, desde el Departamento de Arquitectura y Diseño, y desde estas aproximaciones que hemos tenido con ellos por medio de convenios. Así que vamos, yo auguro un buen ejercicio y una buena dinámica que se puede lograr. Bueno, profesor, muchísimas gracias por compartir su conocimiento y la experiencia que ha desarrollado. Y con esto cerramos un poco la charla del día de hoy. Muchísimas gracias por su compañía. Gracias, muchas gracias.